Hola a todos, soy el psicólogo Cristian, una vez más, saludándolos aquí con gusto. Y hoy me surgió una idea algo distinta, hacer un video algo diferente y que probablemente se convierta en una sección, ya sea en mi canal de YouTube o en mi Facebook, en estos videos que subo. Pero me surgió la idea acerca del tráiler del Joker o del Guasón, que salió, si no mal recuerdo, ayer, no sé cuándo en este video, pero creo que salió ayer. Pero me surgió esta idea, ¿por qué no reaccionar a estos trailers y darle un enfoque psicológico o algo que vaya notando yo vamos a poner las características del protagonista, que en este sentido pues es el Guasón, ¿no? Como ya les he comentado en videos pasados, pues yo soy un friki de muchas cosas y uno de mis personajes favoritos es Batman, y pues obviamente pues este canino que es aquí el Guasón, ¿no? Ok, entonces esta sección llevará el nombre de psicoreacciones. Van a ser videos no tan producidos como los otros, donde hay cortes de cámara, donde edito, donde hay un guión, sino que simplemente voy viendo los trailers y voy parando en ciertas situaciones donde diga, ok, pues aquí noto esto, o aquí noto esto, aquí noto esto, ¿no? No puede ser un diagnóstico en sí, porque pues en sí es un personaje y no tenemos al Guasón físicamente aquí para decirle, ok, hazme estas pruebas y te evalúo y bla, 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 ¿no? Pero, pues sí podemos identificar ciertos rasgos, ¿no? Entonces yo les voy explicando lo que noté y vamos a ver los dos trailers para tener un poco más de información. El primero que salió hace dos meses, más o menos, no recuerdo. Y el que salió ahorita, pues ayer, ¿no? Entonces vamos a empezar y voy haciendo cortes en el video, en el tráiler, en cosas que yo vaya detectando que son importantes y que vaya detectando pues ciertas cosas, ¿no? Entonces, ok, vamos a empezar. ¿Quieres empezar, Guasón? Sí. Entonces empezamos. Arthur, does it help to have someone to talk to? Aquí ya empezamos con un pequeño corte, ¿no? Y comentar que esta película va a tener un origen completamente nuevo del Guasón. El Guasón en los cómics no se llama Arthur. Es más, ni siquiera tiene un nombre. De hecho, hay una historia que ni siquiera se dice que es del canon, pero es como el origen más aceptado del Guasón, donde se llama Jack, en la cual pues es convertido en el Guasón porque él era alguien que quería ser un comediante, pues como lo dice aquí, pero pues tenía una esposa, la cual estaba embarazada, tenía problemas económicos y por lo tanto unos ladrones le ofrecieron entrar a una planta nuclear que él conocía, no, la nuclear, una planta de desechos tóxicos, algo así, que él conocía porque él fue trabajador de ahí y pues él podía dar ciertas indicaciones. Entonces entró ahí con los criminales, da la casualidad de que ese mismo día, pues su esposa muere, su esposa está embarazada, tiene un hijo, muere, él se quiere echar para atrás con los ladrones, pero pues los ladrones le dicen que ya no puede echarse para atrás. Y él dice, pues ya no tengo nada que perder. Entonces llega el día, pues él entra a la planta nuclear y pues cuando ellos quieren robar, da la casualidad que llega Batman, el Guasón, en este caso Jack, se asusta y cae a un tanque de desechos tóxicos. Y cuando sale de ahí ya sale convertido en el Guasón, con pelo blanco, con pelo verde, con piel blanca y pues con los labios rojos, ¿no? Y de ahí viene aquella frase que dice el Guasón que únicamente hace falta un mal día para caer en la locura, ¿no? Pero aquí parece que van a cambiar el origen completamente, ¿no? Y en esta primera escena que le dicen, ok, necesitas hablar de lo que sientes, ¿no? Esta persona creo que va a fungir como psicóloga, terapeuta o algo de trabajo social, pero va a ser como esa parte de acompañamiento que en algún momento pues va a tener Arthur o el Guasón en esta película, no es como acompañamiento psicológico o profesional, como lo quieran ver, ¿no? Entonces seguimos. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. Okay. Aquí dos aspectos importantes. Ya el trailer nos está aventando un montón de cosas de aspectos psicológicos, ¿no? Aquí hay un mandato familiar bien poderoso. Y ustedes dirán, ¿qué es un mandato familiar, no? Un mandato familiar es como, vamos a ponerlo, una regla o un estándar de cuando un familiar es parte de una familia, tiene que seguir cierto estándar, ¿no? O que le dices que tienes que ser así, o que tienes que ser así, ¿no? O por ejemplo en mi caso, ok, los Rea son así, los Rea tienen que ser así, tienen que ser así, tienen que ser así, ¿no? Es un mandato familiar, ¿no? Y aquí su madre le manda un mandato familiar muy poderoso, ¿no? Tienes que hacer a la gente sonreír, o tienes que sonreír, y aquí por ejemplo que le dice que tiene una misión, ¿no? Entonces, imaginemos, si eso fue desde niño, es un mandato que lleva tatuado en el corazón, que tiene que hacer reír a las personas, ¿no? O que tiene que hacer
que las personas sean felices, por ejemplo, ¿no? Creo que su mamá va a tener un papel muy importante en lo que desemboque en este personaje. Creo que es un apoyo muy fuerte y para mí creo que va a ser el punto que derrame o la gota que derrame el vaso. No sé, creo que bueno, lo que nos dicen los trailers, pues parece que su madre va a morir y creo que este va a ser el punto donde él va a perder toda aquella estabilidad que pudiera tener, ¿no? Y aquí ya nos dan indicios de que él ya padecía de una enfermedad mental. En esta nota, por ejemplo, que escribe ahí, dice que la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que hagas como que no la tienes, ¿sí? Entonces, en esta parte pues siente incomprendido, ¿no? Aquí no menciona en ningún momento qué enfermedad mental tiene, pero si fijan, allá hay un ladito, hay como unas pastillas, ¿no? Que podrían ser a lo mejor para cierto tipo de ansiedad, ¿no? Ahorita lo que detecto, por ejemplo, en él es que está muy delgado, demasiado delgado, que es un síntoma, por ejemplo, de la depresión, de un trastorno depresivo mayor, que en ese estado pues se llega a un punto de delgadez extrema o de obesidad extrema por la misma depresión, ¿no? Un caso contrario puede ser lo que vimos en Avengers con Thor, ¿no? Que él se puso panzón, ¿sí? Pero en este caso pues él está muy delgado, ¿no? Y a lo que vamos a ver en el tráiler pues a lo mejor es un punto a analizar y que podría ser, vamos a poner indicios de que este personaje pueda tener un trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo el tráiler. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Ok, aquí un punto importante, ¿no? Creo que el Guasón en todas sus representaciones, en todas sus películas, en todos sus cómics, en todas sus series, nunca han llegado a establecer un diagnóstico de que tenga el Guasón, porque el Guasón es alguien que tiene, pues suele ser polifacético. En un momento te puede presentar características de un trastorno y en otro momento te puede presentar características de otro trastorno, ¿no? Es como el misterio que envuelve a este personaje, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían decir, ok, a lo mejor el Guasón es un psicópata porque mata, ¿no? Pero fíjense que un rasgo de la psicopatía, un rasgo de los psicópatas es que no logran tener empatía con las personas, ¿no? No porque no quieran, sino porque no pueden. No tienen esa capacidad de, ok, si tú sientes dolor, si yo siento dolor, tú también lo puedes sentir, ¿no? Ellos no tienen la capacidad mental para verlo así. Sin embargo, aquí nos demuestran que este Guasón no es un psicópata. ¿Por qué? Ok, tiene sentimientos a su madre, tiene ese sentimiento de empatía hacia otra persona, como vemos aquí esta muchacha china, de cabello rizado, que pues a lo mejor puede ser de su interés amoroso, ¿no? En dado caso de que él fuera un psicópata, no tendría ningún sentimiento de amor, no tendría ningún sentimiento de respeto o de empatía por alguien. Y sin en cambio, pues se ve, ¿no? ¿Qué sentido? Pues a lo mejor su mamá está enferma y él la cuida, siente este sentido de empatía de, ok, es mi mamá y tengo que cuidarla, tengo que estar ahí con ella. Entonces, creo que este Guasón lo que sí nos representa es que no es un psicópata. Puede que haya otras cosas, pero no es un psicópata. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Ok, aquí este personaje muestra, como les digo, ciertos rasgos de una depresión mayor. ¿En qué sentido? El peso, mejor los comportamientos que tiene. La depresión se caracteriza principalmente por que vamos a ver en el segundo tráiler, por ideas recurrentes de muerte o ideas recurrentes de suicidio, no exactamente suicidio, pero sí de muerte. Por ejemplo, que pensar en la muerte muy seguido, pensar en la muerte de un familiar, pensar en la muerte de pensar en la muerte de otro, pensar en mi propia muerte, entre muchas otras cosas, ¿no? Este tráiler en sí es como un tono más, vamos a ponerlo, más bonito, más ligero. El segundo tráiler es un tráiler que tiene un tono más pesado y donde vamos a poder sacar más cosas a relucir, ¿no? Entonces, pues seguimos viendo el tráiler. What's so funny? Freak! Ok, este también es un punto importante porque nos da rasgos de un tipo de esquizofrenia y de un tipo de esquizofrenia llamada hebefrénica
o desorganizada, que este tipo de esquizofrenia es, vamos a ponerlo, son esas personas que de repente hablan sin sentido, son esas personas que escuchas que hablan y como que no tiene sentido lo que habla, que no tiene coherencia lo que hablan, también sus comportamientos como que no concuerdan con el contexto, ¿no? Por ejemplo, él que estaba ahí sentado como si nada y de repente se empezó a reír, ¿no? Ok, este es un comportamiento desorganizado, ¿no? No era un momento de que a lo mejor el contexto se prestara para reírse y él suelta una risa, ¿no? E incluso, pues cuando le pegan, a lo mejor llega a presentar cierta sonrisa, ¿no? Como que no concuerda lo que está pasando con lo que él está expresando, ¿no? Este tipo de esquizofrenia lo presenta mucho o lo veo mucho en estos trailers, y como les digo, el segundo trailer nos va a dar mucho más de qué hablar porque es un trailer todavía un poquito más oscuro, ¿no? Entonces, seguimos viendo. Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Ok, esto que dice Dottie es importante, ¿no? Creí que mi vida era una tragedia y resulta que es una comedia, ¿no? Y tiene que ver mucho con el mandato familiar que les comentaba al principio, ¿no? Su madre, no sabemos desde cuándo, si desde pequeño, desde siempre le dijo que su objetivo era hacer reír a la gente, era que la gente fuera feliz, ¿no? Ahora que él ve una tragedia, vamos a ponerlo de este sentido, donde él se está transformando en otra persona, vamos a ponerlo, se está transformando en el Guasón, y es un punto que ahorita voy a comentar, se está transformando en el Guasón, ¿no? Y dice, ok, siempre pensé que mi vida era una tragedia, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que es una comedia, enlazado a su, vamos a ponerlo, a su mandato familiar, ¿no? Ok, velo como quieras, estás sufriendo, pero tu mandato familiar te dice que tienes que hacer reír a la gente, ¿no? Y esto se nota mucho en los cómics, ¿no? Por ejemplo, o en las películas animadas, por ejemplo, el Guasón mata a sus víctimas con un gas que se llama el gas de la risa, ¿sí? Ok, les echa un gas, los envenena, pero el efecto secundario es que se mueren con la boca así. ¿Sí? Entonces, ok, no está faltando ese mandato familiar. Tienes que hacer reír a la gente, la está haciendo reír, pero pues no sabes de qué manera, ¿no? Él está cumpliendo su objetivo de una manera medio torcida, pero le está cumpliendo, no está faltando ese mandato familiar, ¿no? Entonces, a esto viene mucho esto de que no es una tragedia, sino es una comedia, ¿no? Pero una comedia, pues, medio torcida, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo el trailer. Y esto es algo importante porque vamos a hacer un punto aquí. Vean la diferencia de carácter que tiene Arthur cuando no es el Guasón y cuando es el Guasón. Incluso hasta sus gestos se ven diferentes. Incluso se ve como que el Guasón es aquella parte de Arthur verdadera, aquella que representa realmente el dolor o la seriedad de las cosas, y Arthur es como aquel que representa el mandato familiar, ¿no? Se fijan, ahorita por ejemplo que veo esta imagen del Guasón, hasta sus rasgos cambian, se ve como alguien más serio, alguien más reservado, ¿no? Como que llega a ese punto donde la personalidad de él se rompió en dos y ok, el Guasón es uno y Arthur es otro, ¿no? Entonces aquí podría ser un tipo de despersonalización que vamos a hablar en el otro tráiler. Como les digo, el otro tráiler da mucho más de qué hablar, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo este de aquí. Muy bien, entonces pasemos al segundo tráiler, que fue el que salió ayer. Please stop bothering my kid. Sorry. Arthur, I have some bad news for you. Ok, este trailer, si se fijan desde la música, es un poquito más oscuro, ¿no? Y les comentaba acerca de la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Que es tener comportamientos en algunos momentos, por ejemplo, donde el contexto no va. Por ejemplo, aquí en esta escena suelta una risa como que fuera de lugar, como que se empieza a reír de una manera de éxtasis muy fuerte y como que la situación no lo merita, ¿no? Y de repente se cae, ¿sí? Entonces es vamos a ponerlo, un síntoma, una representación de que puede haber una cierta
esquizofrenia hebefrénica, ¿no? O desorganizada, ¿no? Está expresando cosas en contextos que la neta, pues como que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí él soltó una risa súper fuerte y de repente se cae así, ¿no? Entonces ahí podría dar rasgos de eso, ¿no? Entonces seguimos viendo el video. This is the last time we'll be meeting. You don't listen to you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Ok. Aquí, por ejemplo, ella no sé si sea su terapeuta, su trabajadora social, pero llega un punto donde le dice que ya no se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros como psicólogos, se supone que si vemos que un caso se nos está saliendo de las manos, lo más ético es dejarlo de lado, ¿no? O si vemos que ya nos está afectando a nosotros, es mejor dejarlo de lado. No sé si sea la situación de esta psicóloga o terapeuta o trabajadora social que diga, ok, pues ya voy a dejar esto de lado, ¿no? Y por ejemplo, esto que dice Arthur o el Guasón en este sentido es muy cierto, ¿no? Muchas veces las personas sienten que el terapeuta no se escucha porque a lo mejor el terapeuta pues como que no le da seguimiento a lo que vienen trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice, ok, ¿qué tal el trabajo? Siempre me preguntas lo mismo, que si tengo pensamientos negativos. Ok, aquí sería ver a qué se refiere con pensamientos negativos, ¿no? Es por eso que digo, ok, a lo mejor pues pensamientos negativos pueden ser pensamientos de muerte, de suicidio, entre otras cosas, ¿no? Que nos daría indicios de una depresión, ¿no? Una depresión mayor, ¿sí? Y por ejemplo, también el tono de voz de Arthur o del Guasón nos da mucho para analizar y pensar que es una depresión, ¿no? ¿En qué sentido? Su tono de voz es demasiado bajo, así como que muy así, como que apenas habla, ¿no? Entonces eso también nos puede dar un indicio de que esto puede ser un trastorno de depresión mayor, ¿no? Y ustedes dirán, ok, entonces ¿por qué tiene estas, vamos a ponerlo, estas características de esquizofrenia que estoy mencionando, ¿no? Cuando hay un trastorno depresivo tan alto, puede haber, vamos a poner, brotes de psicosis, ¿no? Brotes donde te sales de la realidad completamente, ¿no? Cuando la depresión es tan grande, hay brotes donde te sales de la realidad y es un brote psicótico, ¿no? Que un brote psicótico, pues es, ok, lleva en un punto a ciertos brotes de esquizofrenia, ¿no? A ciertos brotes de psicosis que, ok, te sales de la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo el tráiler. Finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Ok, en esta parte, más que ser una transmisión, una repetición de la televisión, creo que esto ya es una alucinación, ¿no? Y fíjense qué momento llega cuando su mamá está internada, a lo mejor a punto de morir. La única persona a lo mejor que lo entendía o que era como su, vamos a ponerlo, su único agarre de la realidad, ¿no? Se empieza a morir, se empieza a romper, se empieza a desmoronar su realidad y pues tiene que agarrar otro punto de donde sobrevivir, ¿no? O que su mente no se rompa completamente, ¿no? Vamos a ponerlo que el fin de las alucinaciones es proteger a tu mente, ¿no? Proteger a tu mente para que no se rompa y para que no llegues a un estado todavía más mal del que estás en ese momento, ¿no? Entonces esta alucinación puede decir, ok, mira, estás cumpliendo tu sueño, estás siendo comediante, estás saliendo en la tele, ok, tu realidad no se rompe, aquí te protegemos, ¿no? Tu cerebro lo está protegiendo una vez que su realidad se está rompiendo completamente, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir viendo. It's so awful, isn't it? In my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Ok, esto es un punto importante, ¿no? Hay algo que se llama despersonalización, ¿sí? Que es también un trastorno, ¿no? Que la persona se siente como si no estuviera viviendo, como si no estuviera existiendo. Él se ve como si fuera una tercera persona y como si estuviera viendo una película y viendo un personaje andar, ¿no? Y es mucho de lo que representa aquí Arthur, ¿no? Cuando es Arthur y cuando es el Guasón, ¿no? Como que cuando fue el Guasón empezó a existir y empezó a hacerse consciente de que él era la persona, ¿no? Pero no llegó hasta que se hizo el Guasón, ¿no? Hasta que él tomó la decisión de, vamos a poner, abrazar esa parte suya, y hasta que fue el Guasón dijo, ok, sí existo, sí soy de veras, ¿no? Cuando a lo mejor durante toda su vida se vio como que era un personaje más en una película, ¿no? Y ahora dice, ok, sí existo, me veo
y los demás me ven, ¿no? Pero tuvo que llegar a este punto para darse cuenta de que sí existía, ¿no? O que no era parte de una película que iba corriendo, ¿no? Entonces esto es bien importante, ¿no? Entonces también aquí nos da un rasgo de algún trastorno de despersonalización, ¿no? Entonces pues vamos a seguir viendo. Ok, como les comentaba, la esquizofrenia benefrénica o desorganizada. Ok, presentas comportamientos que no tienen nada que ver con el contexto o comportamientos que no tienen nada que ver con la situación. Por ejemplo, aquí se está riendo sin ninguna razón y pues le meten un madrazo, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en el Guasón, en las caricaturas o en los cómics, que esté riendo y le meten un madrazo y se ríe más fuerte, se ríe más fuerte, se ríe más fuerte, ¿no? Entonces, ya puede ser un síntoma de, como les digo, de esta esquizofrenia desorganizada, ¿no? Entonces... One small thing. Yeah. When you breathe. Pero es que vean lo importante que es, por ejemplo, cómo cambia su personalidad cuando ya está maquillado, cuando es el Guasón, a cuando no es el Guasón. Cambia completamente, como les digo, es esta parte de despersonalización, ¿no? A lo mejor siempre sintió que era, vamos a ponerlo, un pececito que iba llevando la corriente, y ahora que es el Guasón y que sabe que tiene poder sobre sí mismo, como que su comportamiento cambia completamente, ¿no? Se ve como alguien más maduro, como alguien más sereno, como alguien más fuerte, como alguien que sí representa que le duele, ¿no? Como que esta parte llega en el momento adecuado donde su mamá pues ya no está, ¿no? Cuando su mamá a lo mejor era la que la llevaba, le decía, ok, es que eres un pececito que tiene que seguir la corriente, tienes que hacer reír a todos. Ok, pues él se veía como un personaje más en la película, ¿no? Ok, dejo que la cinta corra, ¿no? Pero ahora que ya toma control de su vida es como que, ok, no es que la vida corra, yo soy parte de ella y yo la dirijo, ¿no? Y se ve luego, por ejemplo, en la personalidad de cuando es Arthur a cuando es el Guasón, ¿no? Y también reconocer muy bien el trabajo del actor, porque representa muy bien estas cosas, ¿no? Con pequeños mensajes corporales o con pequeños gestos representa la diferencia entre uno y entre otro, ¿no? Podemos decir que son dos personas diferentes, uno es el Guasón y otro es Arthur, ¿no? Entonces sigamos viendo, ¿no? Meow. Can you introduce me as Joker? Bien, entonces ya vimos los dos trailers y pues los rasgos que pude detectar yo son rasgos, como les explicaba, puede ser de un trastorno depresivo mayor, puede ser de una esquizofrenia desorganizada, puede ser de un trastorno de despersonalización, y son esos, más que nada esos trailers que logro detectar en este personaje o en esta reinterpretación del Joker, ¿no? Como de, no noto psicopatía por esta parte que les digo, ok, no es alguien que no tenga nada de empatía, no es alguien que no sienta, no es alguien que digas, ok, pues como que no siento lo que le pasa a otras personas, cuando de verdad sí lo siente, ¿no? Se ve que siente amor, se ve que siente tristeza, se ve que siente empatía por su mamá, de estarla cuidando, entre muchas otras cosas, ¿no? Antisocial tampoco creo que sea, ¿no? La representación de un Guasón antisocial ya la tuvimos con Heath Ledger, el cual sí era un completo antisocial y que le valía madre todo, le valía, lo único que quería era oponerse a la sociedad o destruir lo que era la sociedad, y él sí era un anarquista y vamos a ponerle antisocial de a de veras, ¿no? Pero él no, él se ve que tiene otros, vamos a ponerle otros desencadenantes completamente diferentes al que tenía el Guasón que conocemos de Heath Ledger, ¿no? Entonces, como les digo, los que más detecto en este personaje, por lo menos en esos trailers, es el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia desorganizada y un trastorno de despersonalización, ¿no? ¿Hasta qué punto esté bien? No sé, pero es lo que yo noto, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado este video que hice rapidito, sin tanta producción, sin tanto nada, porque es más que nada una reacción. Les digo, son mis opiniones, que no las tomen tampoco así como que, oh, es de veras, ¿no? Porque pues como les digo, es un personaje, ¿no? Pero pues es una opinión y es lo que yo alcancé a notar con estos trailers, ¿no? Si les gustan este tipo de videos, por favor síganme en Facebook, síganme en mi canal de YouTube, voy a seguir subiendo este tipo de videos en esta nueva sección llamada psicoreacciones, en películas que vea que tengan, vamos a ver, un poco de material que analizar, y pues lo seguiré subiendo, ¿no? Y pues si les gusta, pues ya saben, aquí dejo mis datos, citas, síganme, consultas, ya saben, ahí están mis datos, y pues mándenme un mensaje si les gusta el contenido, también comenten, y pues será todo por esta ocasión. ¡Vámonos!